Ya veo que perdimos 10 personas. Em, Volvemos a Marx. ¿Qué quiere decir que hay una ideología? ¿Qué les parece que quiere decir? ¿Qué es la ideología? ¿Alguien se anima? Digo, es una palabra que usamos todo el tiempo, sí. Ahí, Martín. Sí, perdón, no sé si la cámara, a ver. Bueno, ahí va a activarse. La ideología en el proyecto marxiano tiene que ver con lo que también se identifica como superestructura, que es lo que sostiene, digamos, toda la base material, la base real, y que está relacionado con esto que está señalando usted respecto de la educación, que es la perpetuación, el andamiaje, que se da a través de, por ejemplo, las instituciones, ¿no? El Estado, la religión, eh, y, 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 que de alguna manera da cuenta del conflicto que está en el centro de la teoría de Marx. La perpetuación, digamos, de lo hegemónico se da a partir de esta superestructura que se ve en la ideología, ¿no? Esa sería una aproximación a empezar a pensarlo. Profe, Sí, Marx, perfecto, Marx, Martín. Una cosa antes de que empiece Claudio. Lo que dijiste está espectacular. Base, infraestructura, buenísimo. Guarda con el concepto de hegemonía, que es otra cosa, ¿eh? Sí, me metí en lo gramsciano sin querer. Sí, no, digo por eso, porque digo, después cuando Sí, veamos la diferencia entre perdón. reproducción, sí, yo ahí les digo esto para que lo tengan en cuenta. Son dos campos semánticos distintos, el de ideología y el de hegemonía. Después lo vamos a ver. Claudio. Correcto, sí, sí, sí. no, yo tenía, a ver, como un concepto de Marx que dice que la ideología es una falsa conciencia. Ujú, Y tenía un profesor, también José Castillo, un economista y sociólogo, el que Chipi. decía que la ideología es un velo que no permite ver la realidad. Ujú. Bien, bien, Este, bien. porque digo, pero también me digo como que no se Yo asocia pensaría también. al revés. La A ver, ideología como los anteojos que te permiten ver o definir la realidad. bien. La Bueno. ideología son esos anteojos que te permiten definir la realidad, con los que Ujú. vos definís tu realidad. Bien, bien. Uy, eso es, por lo menos polémico, pero vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es. Laura, Pero yo ahí la lo voy a tomar. realidad propia, Ujú, si vas a la ideología individual, no sé si la de masas. ujú. O sea, ¿quién dijo Laura, no? Lo que dijo, según lo que dijo Laura. Eh, como que, así es según la realidad de cada uno, y vamos al otro, que es otro, ahí es según el ideal y la ideología de cada uno. Según el contexto también. Claro, estábamos definiendo ideología. No sé si para mí... Digamos, ideología, yo lo pensaba así, María. Digo, estábamos definiendo ideología. Ideología es justamente el sistema de valores, de representaciones, de esas maneras de ver el mundo que tiene, digamos, cada uno, que podés compartir con otros, no quiere decir que sea exclusiva tuya, pero sí me parece que es cierto entender que la realidad, digamos, en realidad es una construcción, digamos, ¿no? Como tal. Y es una mirada ideológica, porque a veces pareciera que ideológico es solo lo de izquierda. Digamos, ideológicos son solo los marxistas, los ideológicos son los zurdos, digamos, lo otro no es ideológico. Y también es ideológico, porque también es una mirada sobre el mundo. Por eso pensaba, en vez del velo que impide ver la realidad, yo diría los anteojos que cada uno se pone para ver la realidad, o para Bien, bien. definirla. Yo ahí, Laura, Pero es como que uno a través de su ideología también se sesga, ¿no? En lo que ve y lo que no quiere ver. las dos Igual, cosas que dicen Claudio y Laura son, sí, son igual muy complementarias entre sí. Todos. Son muy complementarias. Ahora vamos a tratar de unir las dos cosas. Lo que dice Claudio no es que yo sea
que quiera contemporizar, pero las dos cosas son reales. Vamos a Fabio y que también está levantando la mano y trato de recuperar un poco todo esto. Fabián, perdón. No, no sé si Fabián, claro, no digo, por ahí había otro Fabio también levantando la mano. No, volviendo a esto de la ideología, de una idea marxista, es eso, son las ideas de una clase que se imponen sobre otra clase. Finalmente la clase dominante es la que lleva adelante su idea de sociedad, digamos. Desde una perspectiva marxista, ¿no? Después hay otros que hay. Bueno, yo esto lo plantearía en Eso sería la ideología dominante, que no es la ideología, es la ideología dominante para el marxismo. Eso, sí, la que no, se impone es una la sobre otra. ideología. A ver, yo les digo esto. ¿Por qué Marx se pregunta por la ideología? ¿Por qué aparece la pregunta por la ideología? Digo, Marx quiere hacer una teoría del valor, explica cómo en esa teoría del valor hay un valor que el capitalista no ve, ¿sí? Ve el factor del capital, ve el factor del recurso natural y ve el factor del trabajo, ¿no? Entonces Marx dice, bueno, acá hay un factor que no se ve, que es el extra que queda en manos de quien aporta el capital, ¿sí? ¿No? Que es lo que se conoce como la plusvalía. Pero el problema, y es un problema que creo que atraviesa todas las preguntas de lo social, es por qué la clase trabajadora, esto es lo que se pregunta Marx, tiene o tiende a reproducir las ideas de la clase dominante para sí. ¿Sí? Que es un problema, entonces, como no sé si lo dijo Martín, en el sentido de que lo que se expresa como ideología en realidad no es más que una conciencia distorsionada del lugar que tiene, ahí Julia dice por desclasado, pero digo, no es más que un elemento de una conciencia sobre sí mismo que tiene el sujeto, que está distorsionada con respecto al lugar que ocupa dentro de la estructura social. ¿Se entiende esto? Es que Ahora, la ideología dominante nos hace creer que las cosas que le son, los intereses que le son propios, son intereses comunes para todos, los convencen de eso. digo, lo concreto acá es que Marx empieza pensando en términos infraestructurales, porque, por lo que dice Martín, lo que le preocupa a Marx es la base económica, ¿sí? Y cuál es el aporte que hace en la historia de la producción el sistema capitalista, es decir, la infraestructura, la base, la producción, el sistema capitalista de producción, pero lo que le empieza a preocupar después es cómo se compone el sistema de ideas que hace que esto que plantea Laura, que es los lentes con los que miramos nuestra realidad, es decir, que la ideología es la base sobre la que nosotros discernimos el mundo social, estos lentes de los que habla Laura, no son como los lentes que tiene Laura o los lentes que tiene Claudio. Son lentes opacos, ¿sí? Son lentes opacos, porque estamos hablando de la realidad social, es decir, que desde los presocráticos, desde Platón hasta Kant, podríamos decir que el sujeto va construyendo a partir
de su mirada una transparencia con respecto al mundo social objetivo. ¿Sí? Es una realidad subjetiva, digo, siempre se pensó que lo que aportaba la modernidad era la posibilidad de entender a partir de la razón cuáles eran los mecanismos con los que la realidad social se desenvolvía, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver, bueno, todas las perspectivas positivistas, incluso dentro de lo educativo, ¿sí? Y volvemos al modelo spenceriano. Entonces, ¿de qué se trataba la educación para para estas perspectivas fundantes? Bueno, básicamente constituir una metodología que permitiera a través de la ciencia, ahí Florencia dice, el sujeto también anhela ser y hacer si tuviera, bueno, ahí se me perdió el comentario. A ver. El sujeto también anhela ser y hacer si tuviera la oportunidad convertirse en el opresor. Bueno, está bien. Ya para eso nos tendríamos que ir a Hegel y les voy a hacer explotar la cabeza con la dialéctica del amo y el esclavo, pero no sé si es la idea acá. Después, obviamente, en las tesis de Feuerbach hay algunas cosas que Marx va a poner en discusión, pero hasta Kant parecía que había una transparencia entre la realidad objetiva y lo que nosotros podíamos constituir a través del conocimiento. Y la modernidad parecía haber traído el método definitivo para entender el mundo social a partir de una dinámica de leyes naturales que ordenaran estas dinámicas, ¿no? Que es lo que intenta hacer Comte con la pedagogía positivista. Y no por casualidad, entonces, decíamos que para Herbart un poco lo que se trataba era de aplicar el modelo comteniano, el modelo darwinista, ¿sí?, a la perspectiva sociológica y fundamentalmente a la perspectiva educacional, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que teníamos que hacer era constituir a la educación en un método de enseñanza que no sea a través de ideas difusas, de percepciones erróneas, sino que fuera a través de un método, que es el método científico. ¿Sí? Y ahí vamos a Descartes y vamos a todo, ¿no? Digo, hasta el momento en el que en Kant aparece la noción de fenomenología, es decir, que el sujeto puede conocer objetos fenoménicos, pero que no puede conocer la esencia real de las cosas, nosotros Profe, pensábamos, sí, disculpe. No, porque no estoy entendiendo la parte esta de crítico estamos, ¿no? La perspectiva crítica. La no crítica es la construcción de lo que querían como la escuela, ¿no? De lo que se quería construir. Ahora, lo que estamos hablando ahora de la crítica, no estoy entendiendo cómo es la cuestión de qué es lo que querían construir desde la escuela, desde la educación. no, digo, yo ahora me fui un poco de la perspectiva crítica o no crítica, digo, estoy tratando de que ustedes Como que puedan está entender, yendo de los temas. sí, estoy tratando de que ustedes puedan entender por qué Marx se pregunta esta noción de la Es ideología. que por ahí es como usted, me dice tantos nombres que me voy a volar después para entender los Bueno, temas. algunos de los nombres ustedes los han escuchado, digo, Sí, porque sí. yo parto también de que estamos en un momento avanzado, digamos, de la carrera. Pero digo, ahí por lo que dice María, no te preocupes demasiado, tratemos de ver el razonamiento y después, de última, cuando termino el razonamiento, si no se entiende, vuelvo para atrás. Pero digo, acá hay una cuestión
que tiene que ver con que nos dimos cuenta que hay algo entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Hay algo entre esa realidad objetiva y lo que nosotros efectivamente podemos comprender. Si uno va a esta mirada que plantea Florencia, de ese sujeto que anhela ser y hacer, si tuviera la oportunidad, convertirse en el opresor, lo que está planteando básicamente es esta lógica de la dialéctica y el amo y el esclavo, digamos, ¿no? Es decir, que para Hegel, yo esta clase obviamente la voy a dejar acá, la voy a dejar grabada para que ustedes después puedan un poco reponer todo esto que estoy diciendo, pero digo, para Hegel, lo que hace avanzar a la historia, esta dialéctica, es básicamente esta, pulsión del sujeto, que es el deseo, el movimiento del sujeto, que es el deseo por conocer, por ser más, y el deseo, en última instancia, por oprimir, ¿sí? Lo que hace mover la historia. ¿Por qué? Porque este sujeto que desea, este sujeto deseante, en algún momento es, eh, es capaz de poner en tensión su propia humanidad, perdón, su propia animalidad en pos de dominar. ¿Qué quiere decir esto? El animal, el animal tiene un único objetivo. Su instinto más fuerte siempre es el instinto de supervivencia. ¿Se entiende esto? El hombre, según Hegel, es el único animal que en pos de su deseo de dominar es capaz de poner en juego su propia animalidad, es decir, su instinto de supervivencia. Va a una guerra a muerte por su deseo de dominar. En definitiva, el que domina es aquel que antepone su deseo a su propio instinto de supervivencia. ¿Se entiende esto? No, no Sí, sí, importa. se entiende. Ay, perdón, profe, buenas tardes. Se me cortó internet en el momento que estabas por hablar y volvió, pero está grabado esto igual, ¿no? Está todo grabado. Está todo grabado. Esto lo vamos a subir en la clase virtual y también lo van a poder ver. Bueno, o si no en mi canal, digo, ¿no? Lo subo a mi YouTube, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué hago todo esto? Para pensar cómo Marx, en un momento, empieza a pensar que en realidad esa lucha, esa disputa, no se da en un terreno de la idealidad, sino que se da en un terreno concreto. Perdón, Elsa, vos siempre está con la mano levantada, pero no sé si es porque se te escapa la manito o querés hablar. Bueno, no importa. Supongo que no. Entonces digo, lo que Marx dice es, esta es una pelea que se da no en un terreno ideal, sino en un terreno concreto y material. Se da en el propio terreno de la existencia de los hombres. Acá hay unos hombres que dominan y unos hombres que son dominados, ¿sí? Y el hombre que es dominado, lo único que tiene para perder son sus cadenas. Pero el problema es que el hombre que está dominado tiene muchas veces, y la gran mayoría de las veces, unos anteojos, según lo que plantea Laura, ¿no? Es decir, se pone unos anteojos para ver la realidad que distorsionan su realidad.
lo hace ver una realidad que es falsa. Lo hace tener una idea de sí mismo que es falsa, ¿no? Esto que él llama la falsa conciencia. ¿Y cuándo el sujeto adquiere verdadera conciencia? Bueno, en un primer momento, cuando se da cuenta de cuál es el lugar que ocupa dentro de la sociedad, entonces digamos que la propia dinámica social, que es la dinámica de la lucha de clases, hace darnos cuenta que votamos a una persona que decía que iba a, no sé, a salvarnos de, de esta locura impositiva de la Argentina, y que agarramos entonces la motosierra contentos y nos dimos cuenta en el camino que estábamos del lado que corta de la motosierra, ¿no? No del lado donde la agarramos del puño, digamos, ¿no? Entonces, digo, en un momento, la propia dinámica social plantea Marx en esta lucha de clases, ¿no? Digo, estos jubilados que en este momento están siendo reprimidos en el Congreso de la Nación, sin ir más lejos, se dan cuenta, ¿sí?, que estaban del lado que lastimaba de la motosierra. Hasta ese momento no podemos darnos cuenta, en la propia realidad, cuáles son estas ideas, estos lentes con los que vemos el mundo, ¿sí? Ahí, Florencia, no sé si quieres. Sí, ojalá, la verdad que ojalá que fuera como vos decís. Yo lo que veo es que la evidencia no estaría siendo hoy, o sea, estamos en una situación, en un terreno muy complicado porque la evidencia no está funcionando para nada, y ante la cantidad de pruebas y de consistencias lógicas y cuestiones que es como imposible, que en otro contexto hubiera sido un bochorno, un montón de cuestiones. Hoy las narrativas se trabajan de una manera tan perversa y las emocionalidades de las personas funcionan de una manera tan, para mí, yo vengo de la tecnicatura en comunicación pública y política, estoy haciendo el profesorado, así que todos mis libros de comunicación política, como que me los tengo que guardar porque no está haciendo nada lógico. O sea, ojalá ante la evidencia funcionara, pero hoy estamos como en otro plano que no sé Bueno, quién lo porque está el trabajando. tema es que si Marx hubiera tenido razón en todo lo que decía, estaríamos viviendo en otro mundo, digamos, ¿no? No sé si mejor o peor, pero básicamente no en este. Evidentemente pasaron un montón de cosas. Les recomiendo algunas lecturas, digo, no sé, uno puede pensarlo desde Marcuse y el hombre unidimensional, por ejemplo, para pensar cómo terminó evolucionando el mundo capitalista para que ese mundo que se había imaginado Marx no fuera efectivamente el mundo que después, eh, eh, el mundo de posguerra, si se quiere, ¿no? Del Estado benefactor y demás. Hay un montón de cosas para decirte acá, pero no me quiero ir por las ramas, pero sí, evidentemente no necesariamente la propia existencia social eh, nos lleva directamente, y este es un gran problema que tienen estas perspectivas, nos lleva directamente, mecánicamente, a una comprensión de nuestro lugar dentro de la producción, ¿sí? Lo que en Marx sería la conciencia para sí, y que en Hegel sería la idea absoluta, que es básicamente tener autoconciencia de la realidad. Es decir, sacarnos el paño de nuestros lentes. ¿Se entiende esto, más o menos, hasta por acá por donde vamos? María, yo creo que ahora por ahí vuelvo, estaba medio volado en esto que estaba diciendo, me pareció que estaba bueno referirnos un poco más filosóficamente a esto, pero vuelvo a lo educativo. Acá lo interesante es pensar que todo esto que plantea Marx en algún momento tiene un correlato en una idea que trabaja fundamentalmente Althusser y que tiene amplio recorrido en las perspectivas de la educación crítica, ¿sí? Althusser lo plantea en el 50,
con lo que podríamos llamar y que van a sentir nombrar en muchos textos como el crítico reproductivismo, ¿sí? Ahí, si ustedes van al texto después de Giroux, ya les planteo esto para que ustedes sepan desde dónde está hablando Giroux del crítico reproductivismo y qué ideas tenía. Que plantea entonces la noción de que la ideología, que el sistema capitalista y las formas de relación que tenemos dentro del sistema capitalista no son posibles de transmitirse o de sobrevivir en el tiempo. Esa desigualdad económica no es posible de sobrevivir en el tiempo si no es a partir de lo que denomina la reproducción social. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo sistema productivo necesita un sistema que reproduzca socialmente, ¿sí?, la lógica de desenvolvimiento de esta, infraestructura, que es el sistema capitalista de clases. Por ende, acá aparece esta noción que plantea Luis, que es esta de aparatos ideológicos, que ya encierra una cuestión fundamental. La ideología no se transmite solamente por la coerción, esto lo vamos a ver más adelante con la noción de hegemonía, más fuertemente, no solamente se transmite a través de la coerción del dominante, sino fundamentalmente a través de sus aparatos ideológicos, que son un encadenamiento institucional que va desde la familia hasta el mundo del trabajo, que constituye ciertas ideas del mundo social que nosotros empezamos a valorar como lo natural, ¿sí? Entonces, nuestra percepción de la realidad depende fundamentalmente de nuestros tránsitos institucionales. Depende necesariamente de que seamos seres sociales, de que estemos socializados, de que rompamos el ámbito de lo individual y podamos constituirnos en el ámbito de lo colectivo. Y lo colectivo desde esta lógica, ¿no? Perdón, Ezequiel, lo contradictorio de eso es que tenemos que socializar, tenemos que institucionalizarnos, tenemos que, digamos, hacer este ejercicio de reflexión crítica en instituciones que son justamente aparatos que reproducen la ideología dominante. Ahí eso lo vamos a poner en consideración en clases posteriores, no hoy, pero bueno, me gustaría, Laura, ahí, que cuando terminemos la materia, a eso que vos decís, que yo coincido, le agreguemos algunos componentes que permitan complejizar esa mirada también, ¿sí? No es que yo esté de acuerdo necesariamente con esa posición, digamos. De hecho, creo que son las instituciones aún dominadas por la ideología dominante las que nos permiten la reflexión y la crisis. Está bien, perfecto. Crisis, ¿no? Lo que te decía que era contradictorio, digamos, una posición con otra, pero yo adhiero a esto, digo, hoy estamos acá en la universidad, hoy hablábamos justamente de las características de la universidad, del discurso universitario, de quién accede a la universidad y un montón de cuestiones. Y justamente, digamos, los hijos de los laburantes que logramos estar acá, estamos acá porque además del prestigio social, además del capital cultural y simbólico que nos da pertenecer a la universidad, digo, nos permite
adentrarnos en nuestro pensamiento ideológico, modificarlo. Yo, cuando vos preguntabas la definición de ideología, no sabía que estaban hablando de ideología marxista. Digamos, yo entiendo la ideología, explico el concepto de ideología como justamente el sistema de valores, esa forma de mirar el mundo. Sí, los críticos, el marxismo, el que sostiene que este sistema capitalista está como distorsionando, sí puede decir que los lentes sean opacos o empañados. Yo pensaba la ideología como ese sistema que nos permite justamente naturalizar o no naturalizar, establecer qué está bien y qué no está bien, digamos, qué está mal, digo, a eso me refería. Por eso te decía lo de los anteojos. Pero de todas maneras, digo, así todo, eso es lo que no entiendo de los críticos o del marxismo en general, cuando, digamos, enuncia un montón de cosas que están bárbaras, pero como dijo la compañera, no me acuerdo si María o quién, bueno, pero entonces, ¿qué proponés para la escuela? O sea, ¿qué hacemos? ¿La revolución? O sea, armamos a los pibes y lo pintamos. Eso es lo que como Bueno, no, yo igual, porque después una cosa, qué tipo de revolución y cómo se lleva la lucha de clases y todo lo demás, son muchas ya nos cosas vamos las a que recomplejizar, ¿no? Sí. está buenísimo. Yo digo, nosotros acá, no, ustedes no van a llegar a, cuando terminen la materia no van a saber qué vamos a hacer con la escuela, ¿sí? Lo que sí vamos a saber es pensarla desde distintos lugares. ¿No? No vamos a saber es decir, eso no lo sabe ni el que te dice que lo sabe, te está engañando, básicamente. Lo que sí me gustaría es que podamos complejizarlo de distintas miradas, ¿sí? Y las vamos a ver todas, o vamos a ver muchas. Seguramente no, obviamente la totalidad es imposible, ¿no? Ahora, alguien decía recién, y para esto tiene que pasar mucho tiempo para llegar a esta conclusión, que siempre cuando habla la izquierda, eso aparece como ideología. Creo que vos, Laura, decías, ¿no? Esto de que cuando habla la izquierda aparece como ideología y cuando... Bueno, esa es la base de lo que está planteando Marx acá y de lo que retoma Althusser. Y fundamentalmente lo que va a decir mucho después algunos autores como Foucault, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, y fundamentalmente de Gramsci, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos con la ideología dominante, estamos poniéndonos los lentes, porque acá decimos, bueno, no, hay una noción que es la de Marx, que piensa en la ideología como dominancia, y hay otra que piensa en la ideología como los valores, como las formas de ver. Sí, eso es la ideología para Marx, los valores, las cosas que nos gustan, las cosas que hacemos cuando nos despertamos, los tiempos que tenemos cuando nos despertamos, lavarse los dientes, vestirse, todo eso es ideología. El problema es que la ideología es algo que es tan constitutivo de nosotros que cuando lo tomamos como propia aparece como natural. La ideología más, la ideología actúa y opera desde la noción de opacidad. Si algo, a ver, ¿cómo decirlo? Justamente el valor que tiene la ideología es que no es detectable, porque en tanto y en cuanto la detectamos, la podemos mostrar como ideología. El valor de la ideología es pensar que a nosotros nadie nos dicta qué es lo que nosotros pensamos, que nosotros somos autónomos, ¿sí? Que nuestras ideas vienen de acá, del corazón. Nada viene del corazón. La ideología se convierte en la forma en la que pensamos, que es la naturaleza de las cosas. Y por eso, cuando alguien pone en discusión la propia naturaleza de las cosas, ese discurso aparece como un discurso ideológico.
¿Se entiende esta complejidad? O que también a veces le dicen politizado. ¿Qué O politizado que politizado. sos? Todo Digamos. Sí, discurso todo está que politizado. discuta esa naturaleza, lo que está poniendo en tensión es precisamente la ideología. Entonces digo, la ideología es algo muy complejo. Pero acá lo interesante es pensar que volvemos a esta noción, para que haya producción, tiene que haber reproducción. Por ende, para las nociones crítico-reproductivistas, que son las que estamos viendo en este momento, entre ellas, por ejemplo, la noción de Bowles y Gintis en educación, yo les voy tirando autores y vayan anotándolos y después vean qué es lo que plantean, pero básicamente lo que están planteando es esta noción de la correspondencia, es decir, que hay una correspondencia entre los intereses de una clase social y los contenidos concretos que se dan en la escuela, es decir, la correspondencia entre las necesidades de producción y las necesidades, perdón, las necesidades de producción y la, y la ideología de la institución, ¿sí? Hay una correspondencia, hay una linealidad entre las dos. Esto es lo que van a plantear las nociones crítico-reproductivistas. ¿Se entiende esto? Esta noción de la correspondencia. Cuando uno ve a Willis, por ejemplo, el texto de Willis, que lo van a trabajar la clase que viene con Pía, o no sé, creo que sí. Va, no sé igual. No, lo vamos a trabajar con Pía la clase que viene, por ahí lo vamos a Íbamos a trabajar trabajar juntos. Huergo Ah, para trabajar Willis el bueno, miércoles que bueno, viene bueno, con bueno, vos, bueno, tenés pero razón, no, está como vos bien. quieras. No, el viernes vuelvo el viernes. Bien. No, lo van a ver en Willis, porque Willis tiene dos momentos. Tiene el momento de Learning to Labor, que es el libro del Willis crítico reproductivista, y tiene estas conferencias en las que Willis discute con Willis. Es decir, es la discusión de aquellos que piensan que hay hegemonía y aquellos que piensan que hay reproducción. ¿Sí? Que la escuela es un mero factor de reproducción social. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son para los críticos reproductivistas los objetivos de la escuela? Bueno, fundamentalmente, cuando nosotros decimos que la escuela es el lugar en el que más que igualar socialmente se legitima la diferenciación social, lo que estamos hablando es de que la escuela es el lugar que habilita las necesidades objetivas para que haya una división social del trabajo, ¿no? Y el concepto de división social del trabajo es un concepto que acuña Marx para explicar cómo esta sociedad avanza en esta lógica en la cual algunos aprenden desde una perspectiva instrumental para su futuro, que es una inserción manual, es decir, van a la escuela a aprender a ser obreros, y otro sector que va a la escuela a aprender a mandar. Para mandar, más que el trabajo manual, lo que se necesita es el trabajo intelectual. Ahora, ¿cómo opera eso concretamente acá? No lo vamos a terminar de entender. Por eso está muy bien la pregunta de por qué podemos explicar cómo en ese espacio común, donde parece que los conocimientos que se dan son iguales para todos, algunos aprenden a mandar y otros a ser obreros. Por eso van a leer el texto de Willis, para poder problematizar eso. ¿Sí?
Entonces, volvemos a la perspectiva no crítica acá, para sistematizar algunas cosas de las que plantean. O ya están requemados. ¿Quieren que frenemos acá? ¿Cómo están con la clase? ¿Se entiende hasta acá? Sebastián está llorando. Yo no sé si los deditos así es que se entiende o que dejemos acá. ¿Seguimos? ¿Un Se cachito? entiende y estamos quemados, las dos cosas. Se entiende y estamos quemados. Bueno, igual tenemos Sí, por 15 ahí minutos. es que Sí, María. necesitamos igual. No, yo creo que igual necesitamos sentirnos un poco quemados para poder entender. Esto quema. Sí, esto quema. Sí, Obviamente. sí, aparte porque se va por muchas ramas. Sí, es cierto, me voy un poco por las ramas. No, pero Yo- yo digo que va sobre muchas ramas, sino que no solamente tenemos que pensar la educación, sino tampoco también la pedagogía, un poco la psicología, un poco el contexto social, y entonces como se nos hace un poco de todo, de todos los temas ahí. Jacqueline, espero que no demasiado quemada ideológicamente. Por Bueno, favor, siga, siga, porque si no, no vamos a ir. necesitamos. No, yo no los quiero abrumar, digamos, pero sí por ahí para sistematizar un poco lo que veníamos diciendo. Acá, cuando, cuando empieza a instrumentarse este modelo, si se quiere, instrumentalista, que es algo que es una idea muy de los inicios fundantes de la pedagogía, digo, podemos pensar en Franklin Bobbitt y la teoría, digamos, en qué es la pedagogía concretamente, ¿no? Y para estas nociones instrumentalistas, la pedagogía básicamente es una actividad técnica, ¿sí? Que nos da la base de ciertas técnicas que nos permiten hacer un currículum, una currícula, ¿sí? Entonces, la pedagogía para las perspectivas técnicas es justamente aquella que nos da las herramientas para poder construir un una currícula. Eh, y básicamente el modelo de Bobbitt, el modelo fundacional, es un modelo muy economicista, digamos, es un modelo que la pregunta que se va a hacer sobre la escuela es la pregunta sobre la eficiencia, es decir, cómo la escuela puede ser lo suficientemente eficiente para formar a la mayor cantidad de personas con con el menor costo posible, ¿sí? Obviamente que todo esto a partir de esta genialidad que piensa Comenio muchos siglos antes, que es cómo educar a la mayor cantidad de gente posible con un sistema efectivamente eficiente, ¿sí? Eh, bueno, la escuela en este sentido tiene una lógica muy parecida a la forma en la que se desenvuelve la industria o el mundo empresarial, digamos, ¿no? Es decir, que el objetivo de la escuela es la eficiencia, tal cuál es el objetivo de una empresa, de un empresario. ¿Sí? Eh, los métodos para obtener esa eficiencia son métodos que se estudian en la didáctica, ¿sí? Y son métodos que se implementan en las currículas. Entonces, ¿cuál es el rol de la escuela? Bueno, fundamentalmente constituir aquellas habilidades necesarias para que el sujeto pueda ejercer con eficiencia, ¿sí? Eh, las ocupaciones profesionales de su vida adulta, ¿no? Entonces digo, es un modelo que piensa cómo ser más eficiente, llegar a un objetivo, que es el objetivo de constituir, ¿sí? A aquel que pueda, de alguna manera, hacerse cargo de la complejidad que tiene el mundo industrial. ¿Sí? Entonces,
volvemos a esta idea de que este sistema educacional necesariamente tiene que ser eficiente como cualquier empresa. La cuestión del currículum, entonces, se transforma en una cuestión de organización, ¿sí? Es la mejor forma de organizar contenidos y saberes para hacer más eficiente la educación. Es una técnica para hacer más eficiente la educación. El currículum es ni más ni menos que una mecánica, ¿sí? De la misma manera, esto lo va a tomar en cuenta el desarrollismo, ¿sí? Ya en los 40, 50, para plantear qué tipo de escuela estamos pensando, digamos, cuál es el objetivo de la escuela. ¿Cómo es la mejor manera para que las experiencias educacionales efectivamente puedan alcanzar estos propósitos que se plantean? ¿Cómo hacer para organizar educacionalmente, ¿sí? ¿Cómo hacer para organizar educacionalmente las propias experiencias de los sujetos para que les sean, de alguna manera, se les hagan más propias, digamos, ¿no? Entonces, va a pensar el desarrollismo esta noción de una división de la actividad educativa que tiene que ver con, por un lado, el currículum, por otro lado, y todo esto ligado una cosa con otra, la enseñanza y la instrucción, y finalmente la evaluación. ¿Sí? Esta es la lógica del sistema taylerista. Pero acá lo que se impone es una forma de entender la educación que para la escuela fundacional no es la única. Volvemos a la discusión histórica, porque para los primeros, digo, si nosotros vamos a otro modelo de pensar la escuela, podríamos pensarla desde la perspectiva de Montessori, de las preguntas que se hace a algunos autores tales como, bueno, ya en el siglo XX o a principios del siglo XX, John Dewey, ¿no? Que están pensando en una escuela que nos permita constituirnos como sujetos humanos, ¿sí? Que nos permita pensar que nuestro lugar en el mundo es un lugar en el que fundamentalmente nos preguntemos qué tipo de sujetos humanos queremos ser, ¿no? Esta es una educación humanística. Algo que rápidamente la pedagogía positivista, empezando por Spencer, eh, que digamos es uno de los más importantes pensadores positivistas del siglo XIX, planteaba en esta lógica de una tensión entre el currículum literario y el currículum positivo. El currículum literario como aquel que nos quiere enseñar sobre lo humano y lo divino, y el currículum positivo que nos enseña sobre técnicas adecuadas. Y esta noción utilitarista de lo educativo, que tanto prima muchas veces en la actualidad, hace que Spencer diga algo que es interesante, que es, dice Spencer, hasta ahora en la enseñanza ha predominado lo agradable por sobre lo útil. Fíjense lo que plantea, ¿no? Ha predominado lo agradable por sobre lo útil, ¿no? Acá hay una contradicción entre todo aquello que complejiza nuestra mirada desde un punto de vista humanístico, ¿no? Que esto
es algo que está muy en discusión hoy, que es para qué carajo sirven las humanidades. Y fíjense ustedes hasta qué punto esto ha calado, que cuando queremos defender al CONICET, por ejemplo, y a la investigación, tenemos que defender los avances en las vacunas, ¿no? Porque parece que lo humanístico se dedica a pensar en el ano de Batman. Entonces digo, estas son tensiones que las estamos trabajando como tensiones del siglo XIX, como tensiones fundacionales, pero son tensiones que están constantemente en esta discusión sobre lo educativo. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, tenemos la clase hasta este momento. ¿Sí? La clase que viene, por favor les pido que lean el texto, porque si no, sí que van a estar un poco perdidos. ¿Sí? Traten de leer el texto de Willis, por favor. Ok. Bueno, nos vemos el viernes. 5:30. Bueno, Dale. profe, Sí, nos vemos. chao. Buenísimo. Profe. Al viernes. Chao. Saludos. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego. Viernes. Nos vemos, profe.